No te lo contamos nosotros, te lo cuentan los protagonistas. Abrimos micrófonos para nuestros invitados en Área 107. 3, 2, 1, go! Yo sé que don Emilio es caballero como yo y me va a permitir saludar primero a Saray Tolosa. Bienvenida a la U107, ¿cómo estás? Hola Will, buenos días para ti y para todos los que nos escuchan. Tenemos buenas noticias desde el Museo UA, los he visto por ahí muy viajeros, muy estudiosos, investigando, y también pues nos acompaña aquí precisamente Emilio Arenas, sociólogo e investigador del Museo UA. Emilio, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo me le va? Feliz de estar aquí con ustedes de nuevo. Nos encanta tenerlos aquí de visita, sé que tienen muchas historias por contarnos. Saray, ¿en qué andan por estos días en el Museo UA? Tenemos muchas buenas nuevas. Viajamos todo el tiempo desde el Museo UA para producir contenido e investigación. Estuvimos en El Socorro, en Charalá y también en Tona. Todos estos contenidos los encuentran en nuestras redes sociales. Trabajamos mucho, somos un conjunto de profesionales encabezados por nuestra directora Isa González, con el fin de demostrar lo bonita y lo interesante que es la historia de nuestra región. Precisamente hablábamos ahora extra micrófonos que estos viajes son también la carne, digamos, de lo que contamos en el museo. Emilio precisamente encuentra detalles nuevos que suma a lo que contamos. Porque han decidido, Saray, salirse del Museo UA, de ahí de Parque Jardines de la Colina, e irse de viaje. ¿Por qué toman esta opción y decir, vamos a contarle estas historias a todas las personas que nos siguen ahí en el Museo UA? Porque la historia es extensa y es importante contarla en los lugares en donde se da. Por eso decidimos salir de las instalaciones del museo, llevar cámaras, llevar absolutamente todo lo necesario y empezar a producir un contenido distinto y de interés. Queremos casi que inundar con lo que podemos contar con Emilio, que como ya la mayoría saben, ha dedicado su vida a investigar y que es increíble. Pues es que además, bueno, bastante importante esa investigación del Museo UA para preservar la memoria histórica, también un trabajo que también va ligado con lo que hacen ahí en el Museo UA. Emilio Arenas vuelve a estos lugares donde algunas veces, para quienes somos más grandes, lo conocimos contándonos esas historias del Gran Santander, y ahora vuelve por estos paisajes, Emilio, para contarnos qué más ha encontrado, cuál ha sido la diferencia después de tantos años volver a hacer investigación ahí en estos lugares donde ya había estado usted investigando. Sí, los escenarios aparentemente no cambian. No cambian, sí, diría sí, uno, va a contar lo mismo que ya nos había contado. Exacto, pero la mente no para y nueva información, así que cuando llega uno al escenario, ¡prum!, de repente ve cosas. ¿Y por qué yo no había visto esto? Si es tan evidente. Pero resulta que nadie lo había visto y hay que reseñarlo, y es el nuevo aporte. De eso nos podemos ampliar, por ejemplo, en el viaje a Tona, porque Tona, una localidad muy bella, sí, un clima excelente, casi en las goteras de Bucaramanga, a 35 kilómetros, con una excelente carretera, pero vive allí apartado. Es un lugar de retiro bien bonito. Muy tranquilo, un lugar sí, muy tranquilo, no tiene así afluencia de turismo, mucho, sí, vive muy como hace un siglo, y con las ventajas de ahora, desde luego. Y entonces yo había trabajado mucho tiempo atrás, y lo publiqué en un libro, una teoría de distancias que permitía ubicar las líneas de poblamiento y las distancias, pero era por la cuestión de la mula, antes del automotor, que una mula cargada con 100 kilos no la hacían recorrer más de 7 leguas, 35 kilómetros. Claro, no le iba a aguantar la mula, digámoslo así. Sí, le aguantaba el primer día y rompía todo. Y rompía también el orden de las paradas, de los descansos, de los servicios que se iba generando, porque no los iba a encontrar a su arbitrio, sino donde eran, que ese es el origen de casi todas las ciudades de Colombia y de América Latina. Entonces allí inmediatamente llevamos un libro y habla de distancia de casa. Perfectamente, las variaciones son mínimas. De hecho, con libro en mano, Emilio compara y se hace el video así,
con libro en mano. Entonces eso es también lo rico de esta producción de contenido, que es muy veraz, es muy cercana a esas emociones y que todos, digamos, en el equipo nos sentimos complacidos de hacer lo que hacemos. Sí, de otra parte no se pierde la información, porque las nuevas generaciones no la están utilizando y corre el riesgo de que ocurra lo mismo, es decir, de que se olvide. Sí, hacia allá iba yo cuando te preguntaba, Saray, por qué ustedes tomaban esta opción de hacerlo de manera digital, ¿no? Y es importante porque, como dice Emilio, las nuevas generaciones ya no están recurriendo a donde teníamos la información antes. Todo ahora lo quieren por video y en un minuto. Claro. Entonces, pues hay que también aprovechar esa oportunidad de lo digital, que además hoy lo tenemos al alcance de nuestra mano y que ustedes muy bien lo están haciendo. Sé que no pueden adelantar mucho este proyecto porque apenas está en camino, pero me alegra que ustedes estén haciendo este recorrido por esos municipios de Santander y nos estén trayendo esas historias a las nuevas generaciones. ¿Dónde más han estado, Emilio, y qué se puede contar de lo que han encontrado? Muy bien. Por ejemplo, al Socorro fuimos a filmar a un lugar bastante frecuentado que es el convento de los capuchinos, que tiene una relación muy directa con el alzamiento del 10 de julio en el Socorro, que es el primero o el segundo después de Pamplona, en Colombia, 5 días después, pero muy sangriento desde el comienzo. Y fuimos allí y llega un arquitecto que está trabajando en restauración urbana. Entonces él plantea unas preguntas, pero no estamos en micrófono, sino mientras ellos filman. Ajá, están charlando normal, sí, tomando de su cafecito. Exacto, que es a veces como aparecen las historias. Sí, afuera del convento, fue lo más esporádico. Es más espontánea la cosa y como que la mente actúa con más libertad. Entonces él pregunta de algunos lugares, se están restaurando las partes históricas de la ciudad porque no se ha demarcado, y el problema es que la construcción del siglo XVII, si la hay, se confunde con la del XVIII, con la del XIX y hasta mediados del XX, en que cambian los materiales constructivos, ya aparece el cemento y el ladrillo. Exacto, de resto es tapia pisada. Entonces hay ese problema de confundir eso. ¿Cómo lograr ubicar eso? Dije, bueno, ustedes deben tener un registro histórico, sí, que la parte antigua no existe en las notarías. Cuando se hace una casa, la primera venta. No está por escrito la memoria. No está. Entonces toca buscar por el lado de las variables económicas. Un hecho inesperado en la economía produce un crecimiento. Si esa variable desaparece, pues se frena el crecimiento. Se van estableciendo a grosso modo como zonas que se pueden ya meter en la cintura del tiempo, en siglos o en estilos con muy pequeñas diferencias. Por ejemplo, una casa estilo colonial, hubo una moda, la fachada. Sí. Sigue siendo la misma casa, que le quitaron ese alar de frente que protegía el andén y le levantaron una fachada, pero en realidad la construcción corresponde a otra época. Es solo Solo es la fachada ahí, exacto, como por decir que es colonial, pero adentro sigue siendo moderna. Y por eso nosotros de niños utilizábamos ese término para mofarnos de los que no eran más sino apariencia, por la ropa. Es pura fachada. Exacto. Y entonces entra en el léxico, fíjese usted, una cuestión de la arquitectura. Bueno, Saray, hablemos de la producción de esta secuencia de videos, de historias que ustedes están haciendo, porque esto es arduo, esto es viaje, esto es equipo de trabajo, grabación, edición. Bueno, ¿cómo están realizando esta producción que nos traen ahí en las redes sociales del Museo UA? Es todo un reto, y precisamente porque tú lo decías, es muy complejo hoy en día generar un contenido que guste, que interese, y más cuando vamos a hablar de historia, que tenemos también en el imaginario colectivo que es un tema aburrido, que no es un tema tan chévere. Entonces desde el museo estamos rompiendo con esta idea, contando desde otras formas, y ha funcionado. Hemos fortalecido nuestra comunidad en redes y ya digamos que sabemos la forma en que funcionamos los dos. Estos días de grabación de trabajo sí son arduos, son grabar, ver qué funciona, cómo se hace, que se vea bonito, que digamos que vaya por la línea en que funcione. El material de investigación es muy amplio,
y afortunadamente contamos con alguien que maneja muy bien el tema. Entonces casi que eso es ya está chequeado en la lista. Entonces preocupémonos por hacer que este video, este contenido, estas imágenes gusten. Es un reto indudablemente que afrontamos y que nos esforzamos por hacer cada vez mejor. ¿Les ha jugado en contra el clima en algún lugar? Precisamente en Charalá nos cayó era una tormenta como unos vientos impresionantes, sí, que íbamos saliendo de Charalá y veíamos que los árboles ya se iban a caer, y precisamente Emilio, que parece a veces que viese el futuro, dice se va a caer un árbol y va a tapar la vía. Bueno, es que también pasa mucho en la vía precisamente Charalá. Pasa mucho. Más adelante, cuando vemos, claro, parado el tráfico, se cayó un árbol, ¿cierto? Un árbol, la vía tapada. Yo creo que Emilio no me deja mentir, pero eso hace parte del tránsito en la vía Charalá, y el clima siempre juega un impasse. Yo estuve trabajando en ese municipio durante un año, y cada vez que venía para Bucaramanga siempre llovía duro y la carretera se ponía difícil. Entonces hace parte también de la historia de Charalá el clima, los cambios climáticos y esa afectación en la vía de Charalá hacia Bucaramanga. Sí, es como fíjese, usted coloca en el Socorro de San Gil, ya siente la afectación del cañón. Ajá. Sí, está muy cercano. Se aleja un poquito hacia Charalá, donde se cumple también lo que hablamos de los kilómetros. De los kilómetros, partiendo de San Gil, y entonces ya sufre la afectación de los páramos. Uh-huh. Virolín, me parece. Virolín es el que queda está cerca. Muy cerca. Sí. Entonces los vientos y las nubes, una frecuencia de lluvias tremenda. Y eso pues caracteriza la región, sí, porque la región fue o bien caña de azúcar y luego café, y se mantiene ahí en eso. 9 de la mañana, 23 minutos. Ustedes están escuchando a estas dos personas que hacen parte del equipo del Museo UA, ese espacio que tenemos también para preservar la historia y la memoria de Santander. Hablemos de esa exposición que ustedes están preparando a raíz de este viaje. Creo que también están haciendo otra investigación que tiene que ver con mapas. Emilio Saray, ¿qué están trabajando en estos momentos? Los mapas son 20 mapas que se traen desde el Archivo General de la Nación, y es una exposición que ya se encuentra en el museo. Se hizo un trabajo dedicado de interpretación con Emilio, en donde se le dio casi que un vuelco a qué querían decir estos mapas. Encontramos que la información es muy reducida, entonces hay que entrar a ver qué conectaba a un lugar con otro, por qué las cabullas, el cambio, todo interpretar, digamos que desde diferentes puntos, para ver cómo conecta también con el guión del Museo UA. Y efectivamente, pues yo repito, como la historia tiene tantas vertientes, pues nos permite relacionar a todo Santander con el desarrollo de Bucaramanga. Bueno, ¿cómo va a funcionar esta exposición? ¿Los mapas son de Santander? ¿Cómo funciona la exposición? ¿Cómo la van a encontrar? ¿Va a estar distribuida en el Museo UA? ¿Cómo va a funcionar? Se encuentran en una mapoteca, un mueble que está ya en el museo. Allí las personas se pueden acercar, pueden verlo. La recomendación es hacerlo con mucho cuidado para preservar este material. Lo pueden analizar, lo pueden manipular, lo pueden mover, lo pueden dentro del museo, le pueden tomar fotografías, pueden solicitar más información allí. La intención es que esto se convierta de interés general y que podamos hacer más conexiones, más allá de lo que está escrito allí, que veamos más datos que nos permitan profundizar en cuanto a cómo se encontraba la región en ese momento y cómo nos encontramos hoy en día. Y que de pronto alguien que venga de esas regiones y visite el Museo UA diga, ay, mire esto era por acá, era así, yo me sé esta historia, y bueno, puede hacer crecer esa capacidad de ustedes de albergar esa memoria. Emilio, la gente, ¿por qué no se puede perder la oportunidad de visitar el Museo UA y estar pendiente de todas estas historias que ustedes tienen para compartirnos? Yo creo, en primer lugar, porque se cuenta una historia regional. Uh-huh. Sí. Las carencias que haya en otra cosa las suplimos con información, con investigación. Entonces el grueso es Bucaramanga, el área metropolitana, y de ahí vamos contemplando la región. Entonces
Y la explicación podría ser muy sencilla, muy simple, si quieres, es que en la ciudad no hay otra, ¿sí? Tal vez esa fue la idea de que había esa carencia y había que llenarla. Entonces nosotros vamos adjuntando, por ejemplo, el material que dice Saray. Están muy bien preservados los originales en las mapotecas, en el Archivo General de la Nación en Bogotá, pero en las regiones no se conoce porque usualmente se cogen para ilustrar libros, pero se transcriben con el mismo pie de foto, lo que tengan, que es muy poca información. Muy poco, casi evidente, ¿no? Sí, entonces hay que profundizar y en ese trabajo nos gastamos un buen tiempo con un Saray para que ella, que maneja el público más directo, entonces puede explicarle y a la vez ese público va dando más información. Es como una tuerca, vaya al ejemplo que está oxidada. Hay que echarle lubricante y moverla poco a poco y de pronto uno se da cuenta que anda otra vez. Entonces ahí es cuando la memoria de la gente viene y se logra lo que se ha buscado inicialmente, que ella aporte. Que la gente sea la que también se una ahí al museo. Sí, para... usted ve unos planos a color, pues rústicos pero hermosos, con unos puntos, con unas convenciones que originalmente uno dice, ¿esto qué quiere decir? Entonces usted ve una capillita, que significa un pueblo, pero la ve sin torres, eso tiene un simbolismo, sí, porque eso tiene una escala de valores. Yo estoy seguro que las nuevas generaciones no tienen ni idea de cómo leer un mapa. Yo me acuerdo que a mí me tocaba hacer esos mapas y hacer las convenciones, pero yo creo que las nuevas generaciones no tienen ni idea de cómo funciona eso. Y es un espacio chévere que ustedes también dan en ese Museo UA para que la gente conozca y vea cómo se hacía esa cartografía de Santander y de la región. Saray, pues la gente que quiera visitarlos en el Museo UA, a partir de qué horas pueden ir, dónde los pueden encontrar en redes sociales para que se comuniquen con ustedes y planeen también un recorrido ahí en Parque de la Colina. Varios oyentes de la U107 nos han visitado, nos han mandado fotos, han agendado, sí. y la invitación es a que regresen. Tenemos nuevas cosas que ver, nueva investigación, nuevos datos. Sus visitas las pueden agendar a la línea de WhatsApp 316-0280011. La voy a repetir. Otra vez, sí, porque no me la grabé. Otra vez. 316-02 800 11. Ahí está. ¿Alcanzaron a anotar? Me imagino que sí. Bueno, redes sociales. ¿Cómo aparece el Museo UA también? Estamos en todas como @Museo UA. La invitación es a que nos sigan, a que interactúen con nuestro contenido. Es la forma en la que nosotros divulgamos todo esto que hemos hablado hoy, de viajes, de investigación, de nuevas cosas, nuevos objetos, donaciones y demás. Entonces estamos creando un contenido muy interesante, un contenido de valor que aporta a lo que somos como santanderianos. Entonces los esperamos allí para que comenten, para que nos cuenten qué municipios les gustaría que visitáramos, qué historia les gustaría que contáramos, qué apartado o qué tienen también por aportar, porque precisamente por eso el museo se llama Museo UA. Emilio explica que UA se sospecha que es el primer vocablo universal. Entonces nosotros desde allí construimos a través de la comunicación. Nosotros no queremos que vayan únicamente personas a que escuchen lo que tenemos por decir, sino que vayan, nos visiten y hablen con nosotros y nutran lo que somos como museo. Bueno, pues ahí está la invitación para que ustedes se conecten con el Museo UA. Yo quiero aprovechar que ustedes están aquí visitándome hoy preciso con este tema que tengo, porque hoy es el Día Internacional del Disco en Vinilo, y es que resulta que en 1877 el señor Thomas Alva Edison inventa el fonógrafo, y bueno, desde allí se despliega casi hasta los años 80 esta forma de grabación musical que es conocida por el long play o el vinilo. Don Emilio, su merced le tocó el vinilo, me imagino, igual que a mí. En su casa había fonógrafo, había como escuchar la música grabada en vinilo. Sí, a mí me tocó la época, pero el fonógrafo era una cuestión muy, muy especial de alguien de una casa de muchas comodidades, de mucha altura, que nosotros no teníamos en los barrios. Le digo que el que tuviera eso... Era muy exclusivo.
exclusivo y la gente iba allá a escucharlo, el disco, ¿sí? Después sí, es verdad, se reunían para poder escuchar la música. Claro, y la radio vino a romper un poco esa exclusividad, porque la gente armaba bailes o con el fonógrafo en esas casas y después con el radio. Con el radio, sí. Sí, ya es decir, eso fue un golpe para la cultura en otro sentido, porque en la cuadra alguien había que rasgaba el tiple, otro que tocaba unas maracas, todo eso va desapareciendo, arrinconado por esta novedad. Entonces el fonógrafo se va a volver una pieza de museo, y viene lo que se llama el tocadisco. Entonces el tocadisco para esos originales pequeños, que era 45, me parece, revoluciones. 45 revoluciones. Sí. Puede ser un disco por una cara y otro por otra. Ajá. ¿A quiénes estaban dedicados esos discos? Eso generalmente eran fábricas de Medellín que los imprimían, pero estaban dedicados exclusivamente a las orquestas, a los cantantes de fama. Si eran argentinos era a Gardel, si eran mexicanos eran a Negrete, y con eso se armaban. En nuestra cultura no sucedió una cosa que yo presencié en Barranquilla de niño. Es decir, un especialista que tenía un tocadisco ya había hecho irrupción el long play, que llaman el LP, que tenía varios, pero entre ese conjunto 10, 12 canciones habían 2 que pegaban y el tipo era el especialista en cambiar. Entonces en levantar la aguja y poner el otro. Ajá. Y estar cambiando los discos, y ahí lo contrataban. Sí. Iban a buscarlo y era el éxito. Era el DJ de la actualidad. Era el DJ de la época. Ahí es en donde mezclaban con los long play. Era increíble cómo tenían esa habilidad para darle en el punto y cambiar el disco y ponerlo exactamente donde daba la canción. Exacto, todo lo tenía para que hubiera una continuidad, y después vino el transistor. Entonces el transistor permite que usted lleve el radio lejos de la instalación eléctrica, y entonces ahí necesariamente aparece que el cassette, que lo pueda llevar en el carro. Es decir, le da movilidad a una cosa que estaba amarrada a la red eléctrica, ¿no? Bueno, ¿qué artista usted recuerda haber escuchado en long play o en disco de vinilo? En discos de vinilo, en la casa había una colección que dejó un amante de la música argentina, de Gardel, básicamente. Que si la tuviera tendría una fortuna porque era completa. Claro. El hombre coleccionaba todo lo nuevo de Gardel, y entonces su deleite era colocar los discos y sentarse a escucharlos, a tomarse una cerveza ahí en casa. Pero la primera vez que yo vi bailar mambo fue en las cercanías del Libro Total, por la carrera 11 hacia allá, hacia la calle que llamaban La Doncella, que ya ese nombre desapareció, 33 con novena, más o menos. Nombres bonitos de las calles desaparecieron. Y pasé una noche y escuché un ritmo nuevo y una gente bailando algo. Entonces miré por las ventanas, porque eran ventanas grandes de rejas que permitían, y los bailes se hacían en la sala. En las salas de la casa, sí. Y estaban bailando mambo, y era la orquesta de Pérez Prado, Damaso Pérez Prado. Fue la primera vez tal vez que tuve contacto ya claro con la música cubana. Después la música cubana me cautivó por siempre, ¿no? Pues ahí está la experiencia de Emilio Arenas, que hace parte del Museo UA. Ustedes tienen que visitarlos en redes sociales, enterarse de todo el contenido, todos esos viajes que están realizando por Santander ahorita, trayéndonos esas historias y esas novedades de cómo ha evolucionado también la sociedad en estos años de alcance de investigación. Saray y Emilio, muchas gracias por acompañarnos hoy en la U107. A ustedes y a toda la audiencia, desde luego. Gracias. Acá decimos nosotros siempre que es nuestra casa. Bueno, pues siempre bienvenidos, bienvenidas a esta casa, la U107.7. ¿Nos queda algo más por contar o la invitación nuevamente a que la gente los acompañe en el museo? La invitación nuevamente, que los esperamos, que estamos innovando, que queremos esforzarnos cada vez más por hacer cosas nuevas, contar cosas nuevas, diferentes, invitarlos a que se integren a esta bonita labor que hacemos. Es muy enriquecedor todo lo que logramos. Y Saray, ¿dónde queda el museo? Que no lo ha dicho. ¿Y dónde queda el museo? Queda el museo? Por Dios. Muy buena pregunta, Emilio. Es curioso porque el museo queda dentro del Parque Memorial Jardines La Colina,
queda allí dentro. Es una casona que ha sido conservada con, digamos, me atrevo a decir, con mucha delicadeza para ser muy fiel a cómo eran las casonas de esa época. Claro. Es una casona centenaria, más de 100 años. Era parte de la hacienda cabecera del llano en su momento, de ese gran propietario de tierras, David Puyana, y la hacienda que dio origen a la leyenda del pacto con el diablo. Escúchanos a través de www.lau107.fm. Somos la alternativa.